La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Hola Luis y a todos nuestros oyentes de Generación Abierta en Radio. Un gusto compartir un nuevo programa con todos ustedes. En esta primera parte vamos a escuchar también la primera parte de la entrevista realizada a la licenciada Noemí Furman. Tenemos el gusto de entrevistar a la licenciada Noemí Furman, licenciada en psicopedagogía, miembro de uno de los equipos de orientación escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 1990, miembro de equipos de supervisión de las prácticas profesionales para los futuros graduados de la carrera de psicopedagogía de la Universidad CAESE, profesora de la misma universidad en la materia orientación educacional. Buenas tardes, Nomi. Queríamos saber un poquito qué está pasando en los equipos de orientación escolar, qué función tiene, para que expliques un poco a nuestros oyentes. Hola Nora, buenas tardes, tanto tiempo, siempre un gusto hablar con vos y con Luis y estar en el programa de ustedes. Hace mucho tiempo ya que yo pertenezco a uno de los equipos de orientación escolar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al servicio profesional de equipos de apoyo dentro del Ministerio de Educación. Parece mucho título, pero en realidad estamos dentro del Ministerio de Educación. Por si el público no sabe, hay un equipo escolar por distrito escolar. En nuestro caso son 21 equipos escolares. Abarcamos los 3 niveles. Nivel inicial, o sea, los niños más chicos, primario y secundario con equipos más específicos. Los equipos están formados por profesionales provenientes de diferentes disciplinas, psicólogos, psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, trabajadores sociales. Entonces, como la palabra lo indica, equipo de orientación escolar, nosotros orientamos, asesoramos y participamos de todo el trabajo colectivo que se hace en la comunidad educativa. No estamos aislados, sino que permanentemente estamos pensando en estrategias para el abordaje de diferentes situaciones que se presentan y que nos demandan por ello. ¿Por qué no amplias un poquito, Nomi, cuál es la demanda que el equipo atiende? Bueno, la demanda o pedido es múltiple y es variada.
Hemos sintetizado en 3 ejes prioritarios lo que es el trabajo nuestro. ¿De qué se ocupa un equipo de orientación escolar? Se ocupa de acompañar las trayectorias escolares de los niños y niñas, o jóvenes, en el caso que sea otros niveles, ahora explicaré, toda la temática de vulneración de derechos, ahora explicaré, y lo que es la convivencia. Serían estos 3 ejes prioritarios. Son ejes y no programas, porque en realidad hay varios equipos involucrados en esto y no solamente el EOE. Pero cuando decimos trayectorias escolares, significa que en nuestras escuelas y en nuestro sistema educativo graduado, cuando se presentan obstáculos, dificultades, alteraciones en la presencia de un niño o niña en la escuela, es decir, ausentismo reiterado, digamos, todo tipo de obstáculos que impidan el desarrollo esperado, el despliegue y una escolaridad, digamos, adecuada, en términos generales. Si hay algún obstáculo o alguna problemática, nosotros intervenimos allí. ¿Cómo se interviene? Bueno, nos convocan y nos reunimos con las autoridades escolares, con todo el cuerpo docente, si se puede, a cargo de esa situación, que puede ser individual o de un grupo, y, digamos, nos reunimos para poder abordar y establecer, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es necesario hacer para acompañar una trayectoria escolar que se ve trunca, se ve obstaculizada, no satisface al niño y además sufre? Hay muchos niños que sufren y padecen su escuela. Entonces, poder pensar entre todos estrategias, posibilidades de acompañar a alguien que está sufriendo, esta sería, digamos, lo que nosotros llamamos trayectorias escolares. Ahí interviene un montón de gente, intervienen otras áreas, además del área de primaria a la cual pertenecemos nosotros. Interviene el área de educación especial, por ejemplo, intervienen áreas de salud, para ir armando como un sostén, lo que decimos andamiaje, ¿no es cierto? Como poder contener con otros, digamos, otros profesionales, bueno, dónde está el problema. Tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con que alguien no aprende bien, o lo que llamamos lo cognitivo, a veces ambas cosas juntas. Por allí viene el tema trayectorias escolares. Vulneración de derechos, porque es la escuela quien da cuenta primero si alguien está sufriendo una vulneración de derecho en relación a maltrato físico, maltrato psicológico, abuso, etcétera, todo lo que más o menos conocemos como vulneración de derechos, y somos nosotros quienes elevamos al Consejo de Niños y Niñas digamos, y adolescentes los pedidos de intervención de las defensorías zonales. No somos los únicos, pero lo tenemos como prioridad. Una de nuestras prioridades es la vulneración de derechos, sobre todo si alguien manifiesta algún tipo de malestar o inquietud de este tenor en la escuela. Y convivencia, trabajamos a veces junto con el equipo de promoción de vínculos saludables, que son como los especialistas en convivencia, pero como trabajamos a veces, digamos, sobre los conflictos, además grupales, áulicos, o entre familia y escuela, por eso es convivencia en términos generales. En los últimos tiempos antes de la pandemia, ¿hubo algún cambio de demanda en especial? Ustedes trabajan en la institución escuela, con los docentes, alumnos y también los padres. ¿Los padres responden cuando son citados? Nora, sí, nosotros trabajamos con todos, por eso hablamos de comunidad educativa y hablamos de entramado de un trabajo colectivo, sí.
con todos. Vos me preguntás antes de la pandemia. Bueno, es difícil generalizar, ¿no es cierto? Yo podría decirte que la convocatoria que tenemos o el éxito de convocatoria que tenemos, bueno, es relativo a digamos, a las condiciones en las que se encuentra en ese momento quienes están a cargo de un niño o niña, vamos a llamar familia, pueden ser otros adultos también que no sean consanguíneos. Bien sabemos que hoy hay diferentes configuraciones familiares. Digamos que previo inclusive a lo que sería una entrevista o una reunión con el equipo de orientación escolar, la escuela ya ha conversado, ha charlado, ha trabajado con los adultos a cargo de los niños y las niñas sobre ese tema en particular que les preocupa, que los inquieta a ellos, en lo que hablábamos antes, los obstáculos, por ejemplo, para que alguien esté bien, esté satisfecho o esté disfrutando de su escolaridad. Cuando digo disfrutando es tanto aprender como vincularse con los demás compañeros, hacerse de amigos y jugar para que se entienda bien. Ahora, esto que le inquieta a la escuela, a veces le inquieta a la familia y a veces no. Entonces, acordar sobre las prioridades y sobre en qué condiciones alguien puede escuchar una demanda escolar es parte del trabajo. Porque si no sería todo, digamos, como un recetario formulario. Ponemos crucecitas, este va para acá, este va para allá y nos ocupamos de tal o cual problema de determinada manera. Y la verdad es que no es así, al contrario, la situación social está cada vez más complejizada, por tanto hay que hacer una escucha muy artesanal, primero por parte de la escuela y luego por parte nuestra, que vendríamos a intervenir en una segunda instancia, una escucha, repito, muy artesanal y muy sensible a lo que los adultos a cargo del niño o niña pueden escuchar, para a partir de allí empezar a ofertar y recorrer un camino juntos, para ver si estamos de acuerdo con que lo que pasa es prioritario, es importante para ellos también. Ese es un trabajo, es un punto de partida, no es un punto de llegada, porque no siempre estamos de acuerdo. Esto es parte del trabajo también. Ponernos de acuerdo en que queremos llegar, que tenemos la intención de llegar a tal instancia, no hay tal cosa como solucionar un problema. No sé si se entiende, digamos, el tenor de nuestro trabajo, los matices del trabajo. Se entiende perfectamente, Noemí, y realmente lo explicás de una manera clara, sencilla. Es un trabajo evidentemente difícil, un trabajo profesional, un trabajo articulado, de mucha escucha, de elaborar y pensar estrategias tanto para la escuela como también para el niño y la familia. Muy interesante realmente. Nos gustaría que puedas seguir contando, qué está pasando ahora en momentos de la pandemia, pero sería para el próximo programa. Bueno, Nora, nos vemos entonces en el próximo programa, donde podré relatar y contar cómo estamos trabajando ahora en este contexto de pandemia. Chau, saludos a todos. Retomamos el contacto con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Bien, Luis, ¿cómo te va vos? Muy bien. Bueno, Rocco Incardona, un artista visual, a quien no tuvimos la suerte de conocer, también poeta. No lo conocimos personalmente, pero sí a través de Paco Pepe Díaz Alejo, a cargo de la Fundación Oeste, a través de Héctor Miguel Ángel y poeta. Y me acuerdo que una noche en nuestro ciclo, Antonio Liberti, Paco Pepe Díaz Alejo expuso un video que tenía que ver con la obra de justamente Rocco Incardona, y poquitos años después surge este libro, Cuerpo y Libertad, escrito por vos, Adriana,
y nos gustaría que comentaras a nuestros oyentes cómo fue que surgió y cómo fue que se gestó este libro sobre la obra de Rocco Incardona. Bueno, Paco Pepe Díaz Alejos un día me mostró un libro que él había publicado, que es una biografía de Rocco, pero tiene muchas ilustraciones, dibujos, pinturas, toda su obra, ¿no? Escultura. Y bueno, yo lo empecé a ver y él me mostró la primera serie, que era la serie de los pájaros, serie con la que él un poco hace su presentación oficial en el mundo del arte, en la Galería Lirolai. Me gustó, eran unos pájaros abstractos, pero cuando empecé a dar vuelta a las páginas del libro, realmente lo que me atrapó es lo que vino después, que fueron los cuerpos, la serie de los cuerpos de Rocco Incardona, en lo que tiene que ver en pinturas, en dibujos. Si te parece, voy a leer algunas palabras que escribí para la contratapa y después algunas palabras para que los oyentes tengan una idea de qué se trata el libro y les cuento un poquito. Adelante. Incardona le otorga al cuerpo el desafío de intervenirlo, alterándolo, reinventándolo, haciendo de él nuevas formas femeninas y masculinas. Actúa en consonancia con otra visión, la que establece un diálogo con su propia subjetividad y con su propio cuerpo, ese que muchas veces solo deja su ausente presencia. Presencia potenciada por sus huellas, las que se ubican en un enorme vacío. Incardona ha sabido evadir las dificultades impuestas y así darle un sentido a su obra, en la que se materializó y cobró fuerza su conceptualización, el cuerpo como centro, es decir, como libertad, palabra temida quizás, ¿no? No escuchada. Esta, por supuesto, es la apreciación mía, porque es, creo que, la serie en la que su obra cobra muchísima fuerza, ¿no? Claro. Cuerpos, naturaleza y vacío se funden en un mismo plano. Esto genera más interrogantes. La mirada interpela en búsquedas de una complicidad simétrica, complicidad que lo mantenga elevado y que no lo deje vulnerable ante la mirada del espectador. Un espectador que estaba acostumbrado quizás a una obra más tradicional, no al desafío, sobre todo porque el cuerpo desnudo que siempre se presentó, se vio, era el cuerpo de la mujer, y ver de pronto el cuerpo del hombre, un cuerpo con estas características, realmente era muy impactante para la época. Estamos hablando, con esto me refiero a una obra que me llamó mucho la atención, es la primera que me llamó la atención de ese libro, que se llama Serie Iris y es de 1971. La corporeidad en la obra del artista rompe con aquella mitología instituida formalmente de la masculinidad y sus cánones aceptados de representación, y es ahora una representación atrevida de lo sensual, que ya no le concierne solo a la mujer, que era lo que habíamos hablado recién, ¿no es cierto? Claro. El erotismo se desdibuja en su estética hasta desaparecer. Es un deseo irrealizado y realizable, que conforma un nuevo territorio, que deja al descubierto la presencia simultánea del mundo femenino y el mundo masculino, especialmente en sus dibujos. Los cuerpos, en su representación carnal, buscan movilizar y provocar la mirada del espectador, comprometerlo, inquietarlo, incitarlo. Los cuerpos acicatean, molestan, necesitan legitimarse ante la sociedad. Develan, certifican o anticipan la institución de nuevas identidades que más tarde aparecerían. Todo esto me provocó cuando vi este primer dibujo, ¿no?
que es una tinta sobre papel de 45 centímetros por 32, serie Iris de 1971, y es importante aclarar que toda esta serie Rocco la desarrolla en España. ¿Por qué digo que es importante aclarar? Porque en España en ese momento se estaba viviendo un poco lo conocido como el destape, la época posfranquista, ¿no? Era una época en la que ya España estaba dejando atrás la censura. Cosa que a lo mejor esta serie no la hubiera podido realizar aquí en la Argentina. Y pensemos el año, no. Claro, por eso. La dictadura, creo que en el año 71 estaba Livingston o Lanusse, alguno de los dos. Por eso, creo que el irse a Barcelona, a Barcelona, Madrid, instalarse en España, más allá de la ciudad, del lugar de España que sea, ¿no? Del espacio geográfico, irse a España como país, le posibilitó a él poder volcar en su obra realmente una obra tan importante que tenía muy guardada, ¿no? Darle forma, darle sentido. Este dibujo que a mí me impactó es un dibujo que realmente interpela al espectador, claro, a pesar de ser pequeño. Claro, porque va con todo el tema de los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Pero además lo interpela porque el dibujo tiene fragmentos del cuerpo femenino y del cuerpo masculino. Por eso y la mirada, claro, estereotipos. La mirada va hacia el espectador. Entonces realmente, bueno, lógicamente es una obra muy inquietante, una obra que abre muchos caminos. Después tiene una serie donde los cuerpos se entremezclan con una pintura más abstracta, que es la que también llega de Estados Unidos a España, ¿no? España estaba en ese momento en pleno fervor de lo que era las nuevas vanguardias en el arte. A pesar de que Rocco fue un pintor que trabajó en soledad en su taller, no formó parte de distintos colectivos artísticos. Pero creo que la serie de los cuerpos realmente es la serie que lo eleva como artista. Muy bueno, Adriana. Repetí el nombre del libro, editado. Editado por Fundación Oeste, su director es Paco Díaz Alejo. 2016 el libro. El libro se publicó en noviembre del 2016, se presentó en noviembre del 2016 en el ciclo literario y de arte Antonio Aliberti, y el libro se llama Rocco Incardona, Cuerpo y Libertad. Muy bien, y aquellos que estén interesados en tomar contacto pueden hacerlo a través de la Fundación Oeste. Por supuesto. Muy bien, Adriana, muy bueno, y nos reencontramos la semana próxima. Hasta la próxima semana. Vamos a ir al espacio musical Ricardo Héctor Reyes a través de una hermosa fusión de poesía y música con el grupo Reflejos. Adelante, por favor. Me gusta verte llegar, escuelerita de campo, sobre tu piel de canela, el guardapolvo es más blanco. Me gusta verte llegar, saludando desde lejos, con tu carita soleada, bajo el ala del sombrero. Me gusta, como me gusta, verte saltar del caballo. Tu cuaderno, palomita, viene y se posa en mis manos. Qué verdes las casuarinas, qué pinturita la escuela. Qué lindo el sol correntino que ilumina tu bandera.
Las palabras son hormigas que van llenando renglones. Huelen a flores silvestres tus cuidadas oraciones. En tu silbido los sueños se enredan y desenredan, mientras los pájaros siguen tus alas blancas que vuelan. Me gusta verte partir cuando nace la mañana, tú a la samba galopando por un camino de escarcha. En el vapor de tu boca algunos sueños se enredan, mientras vas silbando bajo esa música tan nuestra. Qué lindas las oraciones que tienen sabor a campo, con aroma a tierra arada y a pastos recién cortado. Qué verdes las casuarinas, de pinturita la escuela. Qué lindo el sol correntino que ilumina tu bandera. Na, 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 na. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Habíamos escuchado este hermoso tema musical que se llama Escuelerita de Campo. La letra le pertenece al poeta Sebastián Melero, la música a Aldi Balestra y la voz Selva Vera. La semana pasada comenzamos con la primera parte de la entrevista a Héctor Freire, que es profesor en letras, poeta, crítico literario de cine. Justamente en esta primera entrevista le preguntamos un poco y él nos respondió sobre toda su trayectoria en educación, toda su trayectoria en lo que tiene que ver con el cine, y nos quedó para esta última parte, que es la que van a escuchar a ustedes ahora, en lo que tiene que ver con sus conceptos sobre la poesía. Así que adelante, por favor. Hablábamos de cine, de una vasta obra publicada en dicha disciplina, y también una vasta obra publicada en poesía, Héctor. Y ya entrando en el terreno poético y para ir cerrando esta entrevista, comentar por un lado que vos has trabajado mucho, aparte de cine y como docente, en poesía. Recuerdo que formaste parte de la revista Barataria, actualmente estás en La Pecera, en la revista Topía. Durante muchos años estuviste con nosotros en Generación Abierta, años de mucho trabajo, de mucha amistad, amistad sana, de muy buenos momentos, y todo eso hace, digamos, que tengas una amplia experiencia en campo, ¿no? En todo esto que tiene que ver con el panorama de nuestra poesía. Por eso me gustaría cerrar pidiéndote alguna reflexión tuya justamente sobre cómo ves la actualidad de nuestra poesía y que nos comentes si estás por publicar algún otro libro y fundamentalmente me gustaría mucho, Héctor, que cerraras con un poema tuyo, puede ser un poema de libro, puede ser un poema inédito, así los oyentes también aquellos que no te conocen te pueden conocer desde la parte poética y aquellos que ya te conocen algo más tuyo. Bueno, me gustaría algo que se me pasó, comentar algo en relación a la revista que vengo colaborando hace 30 años y que tiene que ver con el psicoanálisis, la sociedad y la cultura,
que es la revista Topía, que va a cumplir este año, el año que viene, 30 años de salir. Yo soy el único que no soy psicoanalista, ni psicólogo, ni psiquiatra en la revista, por lo tanto me ocupo todos los números de la parte de arte, de cine y de literatura. Y te digo algo, me ha permitido, Topía, llegar a sectores que nunca me hubiese imaginado llegar, porque, te digo, los psicoanalistas me leen mucho más que los propios poetas. Y es como un circuito muy interesante, porque los psicoanalistas les interesa mucho el cine, la poesía, la pintura, y lo leen con detenimiento. Y como yo soy el único, la especie de mosca blanca, y que escribo sobre arte y sobre poesía y sobre literatura, eh, no tengo problemas de competencia con los de la misma tribu, no sé si me entendés. Bueno, eso quería agregar porque me parece importante también el trabajo que se viene haciendo desde la revista Topía, desde La Pecera, bueno, desde Generación Abierta. Y bueno, eso era todo, algo que me había quedado en el tintero. En cuanto a lo que me preguntás sobre mi trabajo en la poesía y demás, bueno, vengo trabajando hace muchísimo tiempo, editando varios libros de poesía y de cine, y trabajé en varias revistas y valoro mucho inclusive el haber participado al principio durante varios años en Generación Abierta, que fue muy importante para mí en el sentido de que fue el puntapié inicial, digamos que la punta del iceberg, para que yo después me metiera con todo en lo que realmente me interesaba, que era el cruce entre poesía y pintura, poesía y cine, pintura y cine, literatura y cine, Borges va al cine, Cortázar va al cine, bueno, en ese sentido he colaborado en muchísimas revistas, sacamos la revista La Pecera con Osvaldo Picardo, el poeta de Mar del Plata, donde ahí publicamos poemas de argentinos, de gente que escribe, digamos uno selecciona que tenga cierto nivel, y inclusive los dos últimos números anteriores que salían en papel, porque es una revista tipo libro que tiene que ver también con colaboradores de la Universidad de Mar del Plata, publiqué una antología que salió publicada por Ediciones en Danza, que creo que es la única antología que se armó en el país y que todavía sigue funcionando, no hay otra, que es el cine y la poesía argentina, o sea, cómo los poetas argentinos le han cantado al cine, a actores, a escenas, a películas, etcétera, etcétera. Y salió publicado, es una antología federal que participan poetas de todo el país y que tiene que ver casualmente con eso, porque en realidad el cine para los poetas, al menos para mí, es un fuerte estímulo a la imaginación, o sea, un fuerte estímulo a ponerte a escribir a partir de una escena, de una película, de un actor que has visto y que te ha conmovido a tal punto que te llevó a escribir algo. Por otro lado, con respecto a lo que me preguntás de el panorama de la poesía argentina, bueno, yo voy a ser políticamente incorrecto en esto, porque creo que a esta altura ya del partido uno tiene que decir lo que siente. Y yo lo que veo es cierta anemia en la poesía argentina última. Hay muchísimo material, quizá demasiado material, hay mucha cantidad, pero hay poca calidad, porque se ha olvidado lo fundamental, me parece a mí, en el campo de la poesía, que es el trabajo con el lenguaje. John Berger, que era un gran crítico de arte, de pintura, de cine, inclusive un gran poeta, decía
y con respecto al tema del panorama actual, de la poesía mundial inclusive, decía lo siguiente, en pocas palabras y contundente: mucho humo, poco fuego. O sea, mucho humo en el sentido de fuegos de artificio, de lentejuelas, de apoyaturas al poema con pérfuma, con video, y nos estamos olvidando de lo fundamental de un poeta, que es el trabajo con el lenguaje, con la corrección, con que vos estés convencido con lo que escribiste. No nos olvidemos que somos el primer lector de nuestros poemas, y aparte los primeros críticos de nuestros poemas. Y en este sentido tenemos que ser, yo diría, serios. Por otro lado, hay muchas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero yo veo que hay mucha cantidad y poca calidad. Me gustaría inclusive cerrar esta entrevista con vos, y acordándome también de Generación Abierta y todo el trabajo que vos venís haciendo y que venimos haciendo los dos hace muchísimos años, vos con Montserrat y todo el trabajo que haces por la cultura y por fomentar la poesía, porque en realidad por Montserrat habría que preguntarse, por el bar Montserrat, los recitales que vos hacías, que también dirigíamos los talleres literarios de la Casa de la Poesía de Evaristo Carrego, que dependía de la Dirección General de Biblioteca, y hemos visto pasar muchísimos, digamos, talleristas, gente que empezaba a escribir, gente que ya tenía obra publicada, y hay todo un movimiento muy importante en ese sentido. Y Generación Abierta para mí fue muy importante, inclusive por todo lo que se generó alrededor. Por ejemplo, las salidas, la amistad, el ir a comer después de los recitales, todo lo que se generó, las conversaciones, y lamentablemente eso se fue perdiendo, lamentablemente, pero que en algún momento se puede recuperar. Con respecto a mi producción poética, bueno, tengo varios libros, el último se llama Satori, he escrito Motivos en color de perecer, por Ediciones Alción, que ganó el premio en el Fondo Nacional de las Artes, he publicado Voces en el sueño de la piedra, Poética del tiempo, y bueno, en este periodo de cuarentena, ya te digo, tengo escrito más o menos 3 o 4 libros de poemas. Y algunos de cine, que bueno, veremos después qué hacemos, porque editar un libro ahora no es complicado, el problema es después qué hacer cuando te dan los libros, que es el grave problema de la distribución, de cómo llegar, de cómo moverte, cómo llegar a las librerías, cómo promocionar el libro, y eso ya no depende de uno, ya depende, digamos, de las editoriales, depende de cómo te muevas, depende si sos algún amigo de algún crítico en algún medio que te levante y demás. Pero bueno, eso ya sería una cuestión para charlar en otro momento, porque es el grave problema que creo que tenemos todos de la distribución. Y bueno, me gustaría cerrar con un poema, un poema de los últimos que he escrito, inclusive que tiene que ver con la cuarentena, digamos, ¿no? Para ponerte algo actual e inédito, es un poema inédito, que se llama Cuarentena, y un subtítulo que dice Impresiones de un paciente de alto riesgo. O sea que hay elementos muy biográficos también, pero siempre conservando lo que yo trato de conservar, que es la calidad del poema, que valga por sí mismo, sin nuestra necesidad de defensa y demás, que el poema valga por sí mismo. Bueno, el poema dice así: Cuarentena. Pesimismo de la fortaleza. El que quiera sanar, ¿debe enfermarse? Mordí el anzuelo de la muerte
y ahora estoy luchando como un pez desesperado por sobrevivir. Los días se suceden lentamente, se parecen a mí y yo ya no me parezco a mí. Cuarentena, exilio en los cuartos de la propia casa, un humo que oscurece el fuego. ¿A dónde va el tiempo que pasa? Morir no es una acción, sino una conjetura, un sueño que nadie quiere soñar. Bueno, Calvo, te mando un saludo. Luis, un gusto volver a comunicarnos y espero que nos volvamos a ver cuando termine toda esta locura del coronavirus. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Muy bueno el poema que leíste, Héctor, y has logrado algo muy importante aparte, la forma de expresarlo. Realmente me ha gustado mucho y la entrevista es muy interesante. Yo creo que arrojás conceptos muy valiosos. Me gusta porque seguís pensando con aquellos pensamientos de aquellos años, en aquellas cuestiones que tienen que ver con la ética, ¿no? Con muchas cosas que lamentablemente en estos tiempos han cambiado. Así que ha sido un gusto muy grande y seguiremos en contacto. Hasta muy pronto, Héctor. Muy interesante realmente esta entrevista con Héctor Freire por todos los conceptos que él pudo exponer. Vamos a la parte final de la antología del Café Literario Antonio Oliverti, 25 años con el arte, 1992-2017, y en este caso vamos a leer un texto de Rocco Incardona, de quien Adriana se refirió anteriormente en la parte de artes visuales, y en este caso lo vamos a conocer un poco como poeta en una selección de textos que hizo Héctor Miguel Angeli. Vamos a leer este poema que se llama Éramos. Éramos tan jóvenes, éramos tan hermosos y no lo sabíamos. De repente, como un golpe, un puñetazo en el estómago, una bocanada de sangre cayendo de tu boca, mi boca. Saliva y sangre mezcladas resbalaban hacia abajo, cayendo sobre mi pecho desnudo. Tu pecho, bello, hasta las lágrimas y el vacío. Rocco Incardona nació en Sicilia en 1942, falleció en Barcelona en 2007, en 1949 llega a Buenos Aires, estudia Bellas Artes, en 1971 con beca del Fondo Nacional de las Artes viaja a Roma, en 1972 establece su estudio en Barcelona, su obra ha sido expuesta en Argentina, Austria, Egipto, España, Estados Unidos, Francia e Italia. En 2012 y 2015 en el Café Literario Antonio Oliverti se leyeron poemas suyos. Algunos de sus textos fueron publicados en la revista Generación Abierta. Adelante, Nora. Continuamos con Susana Cataño. Poema. La mujer del sol ha recorrido las playas de Marbella. Sus labios dorados llevan los besos de los mares, el rocío de lunas con color de arco iris. Ella alumbra cuando la noche se enoja, lleva calor cuando la nieve arde, transforma la vigilia en sueños de hadas. Tiene un secreto escondido en la arena. El secreto se agita, las eras lo transforman, el viento lo sepulta y ella, la mujer del sol, lo guarda en la eternidad. Decir de la querida poeta Susana Cataño, que tiene 24 libros editados y numerosos premios, entre ellos la Faja de Honor de la Asociación de Escritores Argentinos, ADEA, y primer mención de honor en poesía otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores. Participó en antologías nacionales e internacionales, becada en Canadá por Flavia Cosma, ha coordinado y coordina varios ciclos de poesía. Bueno, y
Ahora vamos a escuchar otro tema musical a través del grupo Reflejos. Con su chusco pasear de terutero, recorre la ciudad desde temprano y camina burlándole al verano con su saco de lana y su sombrero. Carita sucia, ojos de boyero, respetuoso saludo de paisano y una jaula cargada en cada mano con las aves más lindas del estero. Pablo Zorzal, rodillas emparchadas, dos viejas alpargatas ventiladas y un palomar en la sonrisa pura. No quiero hablar del niño que hay adentro, entrar en Pablo es ir al triste encuentro de un corazón sediento de ternura. Carita sucia, ojos de boyero, respetuoso saludo de paisano y una jaula cargada en cada mano con las aves más lindas del estero. Pablo Zorzal, rodillas emparchadas, dos viejas alpargatas ventiladas y un palomar en la sonrisa pura. No quiero hablar del niño que hay adentro, entrar en Pablo es ir al triste encuentro de un corazón sediento de ternura. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acabamos de escuchar el tema Pablo, el niño de los ojos, letra Rubén Melero, música Israel Barceto, voz Alejandro Fernández. Bueno, en el marco de las iniciativas de Cultura en Casa, en esta nueva cuarentena que dura hasta el 17 de julio, el Ministerio de Cultura de la ciudad lanzó una agenda independiente de Buenos Aires. Esto me parece muy importante para todos nuestros oyentes, porque en general están haciendo actividades. Y esto sirve es una nueva herramienta que permite potenciar la difusión de las actividades del sector independiente, darle mayor visibilidad a la oferta cultural independiente, en este tiempo, como dijimos, de cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos transcurriendo. Esto es a través de Cultura en Casa, una sección que incluirá obras, recitales, eventos grabados o en vivo, clases, charlas, entrevistas, festivales, colectas, lecturas, ferias, lanzamientos, inauguraciones, performance, películas,
y series, o eventos gratuitos con entrada o a la gorra, entre otras propuestas. Dichas actividades se renuevan los jueves de cada semana. ¿Cómo hay que hacer? Hay que acceder a la agenda independiente. Y ahí, bueno, llenando un formulario online, esta agenda tiene entonces el fin de seguir apostando por el desarrollo de la cultura en la ciudad en un contexto de emergencia sanitaria para que más personas puedan acceder a ella. Y continuamos también con otras actividades que tiene que ver en estos tiempos. Y es, por ejemplo, los recitales de show de rock, tango, folclore, jazz, chamamé y música melódica que abarca la propuesta de Va Cultura en Casa para la cuarentena. Hay muchísimos espectáculos que uno puede escuchar, más de 20 shows musicales para ver frente a la pantalla. Rápidamente digo algunos: Héroes del Swing, La Berizo, Julia Moscardini, Capanga, Juanas, La Misa Criolla, Soledad y los Socios del Rock, Urquiza Trío, Fiesta Nacional del Chamamé, entre otros. Bueno, y yo me voy despidiendo, deseando que todos nuestros oyentes se encuentren bien, bien de ánimo, bien de salud, y recordando que próximamente nos estamos viendo. Adhiero a lo tuyo, Nora, alentador mensaje. Esperemos que en breve tiempo podamos nuevamente reencontrarnos con toda la gente querida en forma presencial. Otra de las actividades que tenemos como para poder ver en nuestras casas es la muestra virtual Esculturas en el Jardín 2020. Nos invitan a disfrutar de un recorrido virtual por el Jardín Andaluz del Museo Larreta, exhibición que comprende 20 esculturas de artistas contemporáneos en diálogo con el paisaje. Dicen, conocela sin moverte de tu casa. El Jardín Andaluz del Museo se presenta como un marco ideal para exhibir obras que dialogan con la naturaleza. La idea que nuclea a los artistas este año es la experimentación, ya que no es común contar con un escenario tan rico y diverso en donde la obra puede interactuar de manera totalmente distinta que en una sala de exhibición. Los alentamos a recorrer el jardín en busca de obras que exploran materiales, formas y significados diferentes, con capacidad para todavía asombrarnos. Delfina Helguera, la directora del Museo Larreta, es la que está a cargo de la curaduría de esta muestra virtual, que, como decíamos, comprende la obra de 20 esculturas de artistas contemporáneos. Nos dicen que algunos artistas ya han participado del ciclo, otros lo harán por primera vez, desafiando en conjunto los cambios climáticos de esta época para adaptar sus creaciones. Para poder ingresar a ver esta muestra virtual, hay que ir a www.buenosaires.gov.ar. Noticias, muestra virtual. Muy interesante realmente. Y nos vamos a ir yendo, los seguimos convocando, invitando para que continúen escuchando nuestras actividades culturales a través de la radio, en nuestro sitio cultural www.generacionabierta.com.ar, en el canal Generación Abierta en YouTube, donde pueden, aparte de escuchar los programas, pueden ver los cafés literarios de los últimos años y otras actividades culturales. Se pueden suscribir gratuitamente, lo cual es muy interesante porque reciben en sus correos todo el desarrollo de los encuentros y actividades que llevamos a cabo.
Nos vamos, agradecemos a Aníbal y Leandro de la AM 1010 Onda Latina por todo su apoyo y nos vamos hasta el próximo martes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.